Hola, ¿qué tal? Queremos desearte hoy un buen día. Hoy estamos aquí. Queremos darte la bienvenida a nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es, soy el pastor Joel López de la Iglesia de la Puerta de la Fe de allá de Ciudad Juárez y queremos darte la bienvenida a esta hora para compartir contigo lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Y antes que nada, antes de entrar en materia, de todos modos queremos darle las gracias al Canal 38 por abrir este espacio. Nosotros somos pastores que venimos de allá de Ciudad Juárez, pertenecemos a AME, y gracias al Canal 38 que nos da la oportunidad de poder compartir este mensaje hasta donde pueda llegar a este canal, hasta donde pueda llegar esta señal. Y gracias al Canal 38, Dios bendiga el Canal 38. Como te decía hace un momento, nosotros pertenecemos a AME de Ciudad Juárez y también queremos extender un saludo de parte de nuestro presidente Joel Saldaña y de todo el grupo de pastores que estamos allá en Ciudad Juárez trabajando por el bienestar de la ciudad, trabajando por el bien de que la palabra de Dios corra. Así es que te damos la bienvenida a este programa que tenemos para hoy. Hoy queremos hablar acerca de la unidad de la iglesia primitiva. Ese es el tema que Dios puso en mi corazón para compartir contigo, la unidad, acerca de el éxito que trajo la unidad allá en a la primera iglesia primitiva, allá la unidad, todo aquello, eso vamos a estar hablando hoy, pero hoy no estoy solo, me acompañan unas personas también conmigo, quisiera que se presentaran. Claro que sí, muy buenos días. Yo soy la pastora Verónica Garibaldi, esposa del pastor Joel López, y pues es un grande placer y privilegio estar con ustedes. Quiero decirte que si tú en esta mañana prendiste tu televisor, no te equivocaste, vas a ser bendecida con la palabra de Dios en este programa Unidos en el Amor de Cristo, y pues voy a dejar el lugar a mi hermano también que se va a presentar. Claro que sí, mi nombre es Juan Salazar y para mí es un privilegio poder estar aquí en el Canal 38. A todos los televidentes que nos escuchan, Dios tiene una palabra para ti. Agradezco esta invitación a mis pastores, soy miembro de la Puerta de la Fe y vamos a entrar en este pensamiento que acerca de la iglesia primitiva. Dios tiene algo para ti el día de hoy. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros. Recuerda, hoy vamos a hablar acerca del éxito de la iglesia primitiva. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad?, que llevaron al éxito de la iglesia primitiva, más que nada que Dios estaba con ella, pero hoy queremos hablar de ese pequeño punto de la unidad. Y nuestra base bíblica está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hoy vamos a hablar de tres cosas, donde perseveraban en la doctrina o la palabra. Así es que vamos a hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios, tanto en la vida de la iglesia, como en la vida de la familia, en la vida de cada uno de nosotros como personas. Número 2, vamos a hablar acerca de la comunión. Lo importante que es la comunión. Dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces nuestro segundo punto que vamos a ver es acerca de lo importante que es tener comunión unos con otros. Y nuestro tercer punto que vamos a considerar en esta hora va a ser acerca de la oración. Lo importante que es que cada uno de nosotros oremos, o lo importante que es que la iglesia ore como grupo, que la familia ore también en grupo, que se junten cada uno para orar. Así es que estos son los tres puntos que vamos a estar tocando hoy en esta hora y te invitamos a que te quedes con nosotros. Dijimos que íbamos a partir de la iglesia primitiva. La Biblia nos habla ahí en el libro de los Hechos, cuando terminan los evangelios, que el Señor Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día. Después de ahí, cuando está en aquel monte y el Señor Jesucristo es levantado, asciende, el Señor se va. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Él os enseñará todas las cosas y estará todos los días con nosotros. Entonces el Señor se va. Y ahí, cuando comenzamos ahí en el libro de los Hechos, comienza la historia de la iglesia. Vemos ahí cómo el Señor les dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, investidos del poder de lo alto. Y ahí quizá usted conozca esos pasajes donde nos habla la Escritura, donde aquellos 120 personas aproximadamente en aquel aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comienza la iglesia en movimiento, comienza la iglesia en acción. Después de ahí vemos, ahí estoy hablando acerca del capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Pedro empieza a predicar ahí en el capítulo 2, empieza a predicar ahí, y en su primer sermón se convierten 3,000 personas.
Entonces la palabra empieza a fluir, empieza a correr, se convierte en 3,000 personas, y después de ahí, de esa conversión de las 3,000 personas, nos vamos así al versículo 42, donde hoy queremos centrarnos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, como primer punto queremos ver lo importante que es que uno aprenda la palabra de Dios, lo importante que es que uno esté instruido, que uno tome un tiempo para sentarse y escuchar la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos, analicemos. Es algo muy básico, la palabra de Dios, pero que es elemental en la vida. Así es que vamos a analizar la importancia de la palabra de Dios. Yo quisiera dejar el lugar a mis hermanos que me acompañan para que nos compartieran algo de la importancia que es el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén, pues sí, vamos a seguir adelante con este precioso tema. Yo creo que es un tema muy interesante, un tema que es digno de ser visto. Así es de que si tú estás por ahí, fíjate la importancia que tiene aprender la palabra de Dios. Qué bueno que tú estás viendo este programa. Queremos yo nuevamente agradecer al Canal 38 por esta oportunidad, porque verdaderamente el punto que vamos a tratar de hablar la palabra de Dios, ser instruido en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que crecían en la doctrina, en la enseñanza. ¿Sabes tú que es bien importante que tú estés aprendiendo la palabra de Dios? En este tiempo, cuando lee mi esposo esta parte de la escritura donde dice que nace la iglesia, no empieza la iglesia, y yo quiero que tú te pongas a pensar en el crecimiento inmediato que fue para la iglesia. O sea, ahí cuando la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que se reunieron, había gente de muchos lugares, había gente de muchas partes. Entonces se comienzan a convertir, comienzan a conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada persona tiene costumbres, cada persona ya tiene una enseñanza en su vida con la que aprendió, en la que creció. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en esto. Todos nosotros traemos algo en nuestra vida que ya aprendimos, algo que ya nos enseñaron. Una parte de nuestra vida ya está regida por los principios que nos dieron en nuestro hogar. Y vemos, como estamos viendo cómo está ahorita el mundo, vemos que muchas de las cosas de cómo hemos crecido, como nos han enseñado, no han dado resultado. ¿Por qué? Porque no son principios que están basados en la palabra de Dios. Por eso es tan importante aprender la doctrina, crecer en la palabra de Dios, en la escritura. Y siempre que tú escuchas la palabra de Dios en la televisión, en tu iglesia, haz lo que hacían los antiguos. Agarra tu Biblia y tú tienes que mirar si es cierto, si es verdad que lo que te están diciendo está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, yo te garantizo que lo que tú estás aprendiendo te va a edificar, te va a enseñar a vivir mejor. Yo me imagino que en aquel tiempo ha de haber sido un lío. Cada quien tenía una forma de pensar, cada quien tenía una forma de vivir tan diferente. Pero cuando viene la palabra de Dios, ahí empieza la unidad. ¿Por qué? Porque estamos bebiendo de la misma agua. Por eso los cristianos pensamos muy similar, porque estamos bebiendo esta agua que es la palabra de Dios. Todos la bebemos juntos, todos estamos alimentándonos de esta agua tan preciosa. Así es de que tenemos una misma forma de pensar, una misma forma de ver las cosas por esta palabra que estamos aprendiendo, pastor. Sí, qué bueno. Así es que te invitamos a que sigas con nosotros. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Qué bueno que sigues aquí con nosotros. Estamos aquí en tu canal 38, en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. Hoy estamos viendo la importancia de la unidad, o la unidad de la primera iglesia. En el segmento pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Estamos viendo el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo importante que es la palabra del Señor. Hace un momento compartía a mi esposa, decía lo importante que es la palabra de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos una Biblia en nuestra casa, que cada uno de nosotros nos demos un tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia no es un libro común y corriente. Es un libro que tiene vida. Es un libro ciertamente escrito por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando tú te atreves a leer tu Biblia, ese libro tiene poder
para cambiar tu vida. Tiene poder para transformar, porque es viva y eficaz esa palabra de Dios. Así que quiero ceder al lugar a mi hermano Juan Salazar para que nos siga hablando acerca de la importancia de aprender la Escritura, de la importancia de la palabra de Dios. Sí, claro, dice, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el principio, dice en 1 Juan 1:1, que en él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando vemos esta escritura en Deuteronomio 6 del 4 al 9, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es la palabra misma, y ellos perseveraban en ella, dice ahorita el pastor que todos debemos tener una Biblia. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa la palabra perseverar? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Durar por mucho tiempo, manifestar constancia en la realización de algo. Ahí estaba la iglesia primitiva. Ahí estaba en la palabra. Ellos estaban constantes a través de todas las dificultades. Muchas personas dicen, es que los cristianos no tienen dificultades. Claro, tenemos muchas dificultades, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros vamos a las promesas de Dios, a la Escritura, al camino, a la verdad, el verbo, ¿sabe? Él nos da vida a nosotros para poder enfrentar todas las circunstancias que vienen en contra de nosotros. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué triste, porque a veces muchos de nosotros recibimos un legado de nuestros padres, quizá no muy agradable. Maltratos, gritos, malas palabras, adulterio, fornicaciones. Y ese legado a veces nosotros queremos dejar a nuestros hijos. Pero cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra inspirada por Dios, en el versículo 17 dice que hay un propósito, que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito que la palabra inspirada por Dios nos enseña cómo debemos amar a nuestra familia, cómo debemos corregir, cómo debemos redarguir para un propósito, de que el nombre de Dios sea glorificado. Ahí vemos la iglesia primitiva perseverando en la enseñanza, en la doctrina. Qué triste que hoy en día más que nunca, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que no van de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted tenga una Biblia y usted lea que Él es el verbo y el verbo es Jesús. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y qué bonito, ahora pastor, que hoy la iglesia tenemos que perseverar en ese concepto de seguir firme a pesar de las circunstancias, a pesar de las oposiciones, a pesar de todo, poder tener que un Cristo nos ayuda y poder seguir adelante. Qué bueno es saber que acerca de la importancia de la palabra de Dios. Mateo 4:4 nos dice, porque escrito está. Recuerde, ahí es cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando el diablo se le acerca a Jesús, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero hablar en el sentido de que la Biblia puede ser preventiva. Puede ser preventiva o puede ser correctiva. En algunos de nosotros fue correctiva. ¿Por qué? Porque corrigió nuestra mala manera de vivir. Muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales, de familias destruidas, y en su tiempo, en el tiempo de Dios, apareció la palabra de Dios en nuestra vida y nos mostró, nos enseñó que nuestra manera de caminar estaba equivocada. Vino de una manera correctiva
a corregir nuestro mal camino. Pero también la Biblia, si usted tiene sus hijos, usted tiene sus niños, sus pequeños todavía, puede ser de una manera preventiva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Cuando tú instruyes a tus hijos en la palabra de Dios, cuando tú tienes una Biblia en tu casa y tomas un tiempo para sentarte y hablarles, explicarles lo que la palabra de Dios dice, quizá muchas cosas no los van a entender, quizá va a haber cosas que no sería tiempo para explicarles, pero aún desde niños, nosotros sabemos que cuando la persona es más receptible a recibir la palabra es cuando es un niño. A lo que cuando un niño se le enseña la palabra, nunca se le va a olvidar. Puede llegar a ser grande, puede llegar a ser un adulto, puede llegar a ser un anciano, pero lo que tú le enseñaste de niño, nunca se le va a olvidar. Entonces podemos usar la palabra también de una manera preventiva, porque el niño que es instruido en la palabra va a ser librado quizá de las drogas, va a ser librado de la cárcel, va a ser librado de muchas cosas. Por ahí a veces escuchamos este pensamiento o esta anécdota que dicen por ahí que a veces no dejan meter las Biblias a ciertos lugares, y a donde terminan las Biblias, ¿dónde? En las cárceles. ¿Para qué? Es que ya para traer corrección a la vida de aquellas personas. Pero sí, cuando fuésemos niños, hubiésemos sido nosotros instruidos en la palabra de Dios, hubiera sido diferente. Así es que ahí nos enseña la importancia de la palabra de Dios. No sé, algo más que quieran compartir mis hermanos acerca de la importancia de la palabra. Sí, claro. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Amén. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice él mismo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El salmista expresa en el Salmo 19:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahorita se hablaba acerca del pastor, acerca de la importancia que instruir a nuestros hijos. Yo crecí en la prisión y realmente cuando me hablaron el evangelio dentro de una prisión, por Dios bendiga a aquellas hermanas, hermanos que van y llevan la palabra, realmente fue como un postre de esos de 3 leches, esa palabra que me dieron, la saboreé, tenía una hambre, olvídese, una vida triste, pero cuando me hablaron del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, realmente hubo un deseo ardiente en mí por buscarlo. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuando usted medita en la palabra de Dios, hay cambios, y los cambios lo da la palabra, que es Cristo. Así que les animamos a que ustedes perseveren en la palabra del Señor. Así es, hermanos, es que la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios nos transforma y pues vemos este testimonio tan poderoso, ¿verdad?, de la vida de Juanito o de nuestras vidas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Esa es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Los hebreos tenían una costumbre, pastores, que siempre ellos enseñaban la palabra a sus hijos, la ponían en postes, la ponían así como nosotros ahora ponemos cuadritos, ellos las ponían por todos lados, aún en su ropa traían partes de las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son los estatutos, lo que va a marcar tu vida para bendición, para que tú seas una persona de bien. Y pues no hay edad para que tú aprendas la palabra de Dios, no hay edad para que tú empieces a comprenderla y a ponerla por obra en tu vida. Pastor, vamos a seguir adelante con el siguiente punto. Sí, claro que sí. Antes de pasar al siguiente punto, nomás quisiera leerte el Salmo 19, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así es la importancia de la palabra de Dios. Así es que yo le animo, antes de dejar este punto, a que usted sea un fiel oyente de la palabra de Dios, porque a veces con tristeza vemos a veces en las congregaciones que la gente se goza en la alabanza, la gente se goza en todo lo que hace, pero a veces cuando viene el momento de la palabra, cuando viene el momento de sentarse, porque déjeme decirle que todos tenemos necesidad de ser ministrados. No importa qué rango tenga usted en la iglesia, no importa quiénes seamos, todos tenemos necesidad de sentarnos
y escuchar la palabra de Dios. Así es que le animo para que usted la próxima vez que tenga la oportunidad, sea en la iglesia, sea a través de la televisión, sea a través de cualquier medio, usted se deleite en la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca de la iglesia primitiva, hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios, y nuestro segundo punto que queremos tocar es acerca de la comunión o el compañerismo. Nos dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Es que la segunda cosa que queremos tocar es la comunión que debe haber entre cada uno de nosotros como creyentes. A Dios le interesa que cada uno de nosotros podamos convivir, que cada uno de nosotros tomemos un tiempo para convivir. No se vale, o no es bueno, mejor dicho, que seamos nosotros de esos cristianos ermitaños, de esos cristianos que a veces queremos vivir en una cueva, de esos cristianos que a veces, o de esas personas que a veces queremos vivir en una burbuja. No, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de convivir. El Salmo 133, versículo 1 nos habla, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, si nosotros analizamos un poquito ese salmo, nosotros nos vemos la bendición que hay en el convivir, la bendición que hay cuando nos juntamos con otros creyentes, cuando nos juntamos, sea en la iglesia, sea en algún evento, sea en cualquier cosa, cuando nos juntamos para convivir sanamente, hablando en las cosas de Dios. Entonces, el segundo punto es la comunión o el compañerismo. Cada uno de nosotros debemos de quitar, de hacer a un lado las barreras que nos impiden el compañerismo. Así es que voy a darles lugar a mis hermanos también que nos apoyen en ese punto del compañerismo. Amén. Bueno, pues este punto a mí me gusta mucho, porque yo creo que lo que más he encontrado en la iglesia es que es bien difícil tener comunión unos con otros. ¿Y qué es tener comunión unos con otros? Es ese compañerismo, esa parte donde somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. Y yo quiero leerte lo que Jesucristo oró. Fíjate la oración del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 19 al 20, dice, y por ellos, perdón, ya se me perdió el texto, perdón, es el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno por nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta palabra, el Señor, era la oración de nuestro Señor. El Señor quería que fuéramos uno, pero yo creo que vamos a hablar de esto después del corte. Ok, te invitamos a que sigas aquí con nosotros. Vamos a ver un video musical y seguimos adelante, unidos en el amor de Cristo, aquí en el canal 38. Dios te bendiga. Qué bueno que sigues con nosotros hoy en este día. Aquí estamos en el programa Unidos en el amor de Cristo y estamos hablando acerca de nuestro segundo punto, que es el compañerismo o la unidad que debe de haber entre la iglesia. Así es que mi esposa Verónica estaba platicando acerca de todo esto y vamos a dejar el lugar para que siga compartiendo con nosotros. Así es, pues les estaba comentando acerca de la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo, y Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea. Yo creo que Dios quiere que tengamos comunión para que el mundo vea que hay amor en el pueblo de Dios. ¿Sabes tú que ese es el propósito de Dios en la comunión unos con otros? Que demostremos al mundo el amor de Dios, porque Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces, si tú eres una persona que no te gusta tener comunión con los demás, debes de revisar tu corazón a ver cómo estás en cuanto al amor, porque el amor cubre multitud de faltas, de pecados, y a veces lo que nos hace no convivir o no tener compañerismo es la falta de amor que tenemos unos por otros. Yo sé que es difícil, dijo una persona, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, muchas veces no le vamos a caer bien a todos, pero no quiere decir que no nos podemos amar. En una familia
hay diferentes hermanos y dicen las madres, ¿no? Que son como los dedos de una mano, todos son diferentes los hijos. Y así en la familia de Dios podemos ser diferentes, pensar diferentes, pero eso no impide que podamos amarnos y tener compañerismo. Tener compañerismo, convivir es de Dios. Por favor, si tú asistes a la iglesia, no seas de las personas que está huyendo todo el tiempo de los demás, que no quieres platicar, que no quieres convivir. Debes de ser una persona que conviva con los demás, que ame, que se preocupe por los demás. Eso es parte del amor. Y hay otros que van más al extremo. Dicen, bueno, yo me conformo con escuchar un mensaje por algún medio de comunicación, pero yo a la iglesia no voy porque a mí no me gusta que me diga nada, yo no quiero que nadie esté conmigo, yo no quiero. Mira, déjame decirte que estás mal, que necesitas el amor de tus hermanos, necesitas la convivencia de tus hermanos, pero usted me puede decir, hay gente que no me ama, que no, o sea, puede haber, pero no te preocupes tú por los demás. Preocúpate por ti mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que haces tú para convivir con los demás? Y la iglesia primitiva tenía esa cualidad, hermano Juan. Tenía esa cualidad de convivir unos con otros, de amarse unos a otros, hermano. Pareciéramos que esta iglesia que vemos en la iglesia primitiva, una iglesia perfecta, pero no. También tenía sus desventajas. O sea, perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Pero sí, hay de todo en la viña del Señor. Se me viene como en el arca de Noé, de todo tipo de animales, y no comparando con nosotros, sea como personas, pero hablando acerca de la diversidad de géneros que hay, de personas, el ambiente. La Biblia dice en el Salmo 133, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra habitar viene de acerca de vivir, como nuestro diario vivir. Hay de todo. A veces puede decir, es que yo fui a la iglesia y una hermana no me saludó, yo fui a la iglesia y se sentaron en la silla preferida y muchas cosas. Pero sabes que esto no viene automáticamente. Si leemos en el primer punto, fue perseverar en la doctrina. La palabra te hace madurar. Y cuando vemos en el contexto acerca de que ellos maduraron, amén, fue la palabra, y eso viene a ser lo segundo, que es la armonía. No viene automáticamente. Si vamos, ¿cuál es el fundamento de esto? Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo del 5 al 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, requiere de esfuerzo, requiere de aptitud. Por ejemplo, con toda humildad y mansedumbre, en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando recién salí de la prisión y estuvimos en una iglesia, sabes que yo miraba la actitud de ellos que me molestaba, porque el yo levantar a un drogadicto, a un borracho y subirlo al carro, todo orinado, todo tatuado. Y sabes, cuando llegaba al centro y se bañaban y bien bonito, y llevarlo a la iglesia, y de repente las hermanas que no me lo recibieran, que se hicieran a un lado, que escondieran sus bolsas, dije, oh Señor, que ellos no saben todo lo que yo estoy haciendo, trayéndolas para que conozcan el mensaje. Y ellos la actitud, oye, eso me dolía. Eso, pero ¿sabes qué? Ahí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Yo creo que la base es el amor. Entonces, ¿entre ellos había problemas? Sí, había problemas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, no el amor que nosotros podemos dar, el amor fileo, celero, no, el amor agape, el perfecto amor. Cuando nosotros queremos hacer una amistad, una relación, una coinonía por nosotros mismos, es como hacer un castillo de arena en la orilla del mar. Viene una ola y la arrebata. Pero cuando ponemos como fundamento el perfecto amor de Dios, sabes que van a venir, te van a hacer sentir mal, quizá no te van a saludar, quizá aquellas personas que debes de mirar estas cosas. En la iglesia no vamos los perfectos, no, vamos los que tenemos muchos problemas, los que estamos pasando por una necesidad financiera, con los hijos, problemas de, qué sé yo, una enfermedad, y vamos con un dolor.
Entonces a veces nos centramos mucho en nosotros mismos, pero alrededor, ¿sabes qué? Hay personas también que necesitan y se encuentran así. Por eso es muy importante, amén, congregarnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia podemos encontrar una palabra de un hermano que ya pasó, quizá, Pastora Vero, que ya pasó por una necesidad y diga, yo también pasé por lo mismo, ánimo, esfuérzate, un compañerismo. Eso es lo que vamos a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es que cada uno de nosotros, decía nuestro hermano Juan, citaba Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces uno tiene que tener cuidado con no ser un llanero solitario, con no tratar de aislarse uno, sino que hemos sido llamados a convivir. Claro que cuando hablamos de convivir, estamos hablando no tan solamente de juntarnos para comer, no tan solamente juntarnos para esto otro, sino también en actividades espirituales. Más que nada ahora en la alianza está viendo los eventos donde hay esas confraternidades, donde vienen hermanos de otras partes y empezamos a convivir. Es bueno convivir. Es bueno tener la compañía de alguien más, escuchar la experiencia de alguien más, escuchar, en lo personal fuimos a la ciudad de Chihuahua este lunes pasado y fue de grande bendición el tiempo que estuvimos allá, conviviendo con hermanos que quizá nunca habíamos visto, con hermanos que quizá nunca no sabíamos ni sus nombres, pero fue de grande bendición. ¿Por qué? Porque cuando habitamos juntos en armonía, hay grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así es que le animamos a que se congregue en su iglesia, le animamos a que apoye los eventos de su iglesia, le animamos a que apoye los eventos cristianos, le animamos a que apoye este canal 38. Este canal 38 es de mucha bendición, así que le animamos también para que apoye el canal 38, ya que es un medio donde nos invitan a la convivencia, donde nos invitan a convivir con los demás hermanos y hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es bueno nosotros convivir con los demás. Es bueno que nos tomemos un tiempo, no seamos así de esas personas que estamos esperando que se termine el culto y pareciera que cuando se termina la oración del amén salimos disparados. Quédese un momento a convivir con sus hermanos, quédese un momento a convivir con sus pastores, quédese un momento a convivir con las demás gentes. Y ahí la importancia del convivir. Así no sé si quieren agregar algo más del convivir o pasamos a nuestro tercer punto. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer punto, que es la oración. Nuestra base bíblica está en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice, y que compartían también las oraciones. Entonces, nuestro tercer punto, queremos hablar acerca de la oración, el orar juntos. Yo creo que en algo podemos coincidir en esta hora, en que todos tenemos necesidad de orar. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para orar, cuando nosotros nos reunimos como grupo para orar, hay una bendición, es algo especial. Cuando nosotros dejamos algunas otras actividades, claro que uno debe tener su vida devocional, uno tiene su vida personal de oración y todo, pero es bonito cuando nos reunimos, sea en la iglesia, sea en algún otro lugar, a orar. Y algo que tenía la iglesia primitiva es que ellos compartían también, o ellos se juntaban en las oraciones. Entonces es importante la oración en grupo, es importante que tú juntes a tu familia, tu esposa, tus hijos, todos los que viven ahí en tu casa, que se junten y oren. Quizá antes de acostarse o cuando hay una situación difícil, algún problema, se junten para la oración. Así es que nuestra pastora Vero a ver si nos puede compartir algo acerca de lo que es el orar en grupo, el orar juntos. Así es, pues vamos a hablar un poco acerca de la oración y hablando de esto, queremos recomendarte que llames, porque para eso está también el canal 38, está para servirte en tus necesidades, en tus peticiones y pues estamos atentos a tu oración, así es de que si tú estás por ahí, por favor llámanos y vamos a estar orando por tus necesidades. Así es que vamos a un corte y enseguida volvemos para seguir hablando de este punto. Llámanos, queremos orar por tus necesidades. Qué bueno que sigues aquí con nosotros, aquí en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos tocando nuestro último punto de ahí de Hechos 2:42, donde nos habla y nos dice que estaban ellos juntos también
en las oraciones. ¿Y qué importante es la oración? Gracias a todos los que están llamando. Aquí tenemos en nuestra mano nuestras peticiones. En un momento vamos a orar. Estamos hablando de la importancia de la oración en grupo. También queremos orar por el canal 38, ya que es un medio que ha sido de grande bendición para todos nosotros los pastores de allá de Ciudad Juárez. Todos los que pertenecemos a AME ha sido de grande bendición. Así es que vamos a estar orando por el canal 38, que Dios traiga las finanzas a este canal que son necesarias para que pueda seguir al aire. Vamos a orar por protección también. Vamos a estar orando por la nación de Israel. Vamos a orar también por la iglesia en general. Que haya un despertamiento de los creyentes, que haya un despertamiento de todos nosotros como creyentes en la oración. Y aquí tenemos todas las peticiones que tú amablemente nos hiciste el favor de llamar. Aquí tu canal 38. Así es que vamos a tomarnos un tiempo para orar por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, oramos por el canal 38, Señor. Te pedimos por este canal, Señor, que abre, Señor, la puerta, Señor, para que podamos estar aquí, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, con finanzas, Señor, al canal 38. Te pedimos por protección, Señor, para este canal, Señor. Que la bendición tuya, Señor, sea sobre este canal, Señor. Señor, oramos también por Israel, Señor, y por la iglesia en general, Señor, por un despertamiento, Señor, general de todos los creyentes, Señor. Señor, tengo en mis manos algunas peticiones, Señor, por trabajo, Señor, por sanidad, Señor, por algunos diagnósticos, Señor, por tantas cosas, Señor, que tú conoces, Señor, todas las necesidades que hay, Señor, por sanidad, Señor, por todas estas cosas, Señor. Padre, las ponemos estas cosas, Señor, delante de ti, Señor, porque creemos en la oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que estamos tocando el punto acerca de la oración. Sigue llamando, vamos a interceder por todas tus peticiones. Y estamos hablando de la importancia de orar en grupo. Quisiera que nuestra hermana Vero que siguiera adelante. Antes del corte se quedó por ahí para hablarnos de la importancia de la oración, de orar en grupo. Amén, así es de que vamos a seguir adelante. Mira, aquí tenemos las peticiones. Si tú no escuchas tu nombre, si no escuchas que pronunciamos tu petición, no te preocupes, nos quedamos un momento después del programa y oramos por cada necesidad. Así es de que tú sigue creyendo, sigue llamando, sigue insistiendo para que pongas tu petición, que aquí vamos a estar orando. ¿Y por qué es tan importante? Fíjate que es bonito orar tú sola, tu comunión con Dios, tú solo, y es bueno. Pero yo encuentro en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba en persecución, y los apóstoles oraban unos por otros, se juntaban para orar. De hecho, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto y algunos seguidores del Señor, que la Biblia dice que eran como 120 que estaban ahí reunidos, la Biblia dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir esto? Estaban no nada más en un grupo, sino que estaban unidos. Estaban unánimes juntos, estaban esperando la venida del Espíritu Santo y oraban mientras esperaban, oraban unos con otros. ¿Y qué sucedió cuando ellos hicieron esto? Que el Espíritu Santo vino y esos como 120 que estaban ahí transformaron todo el mundo, que por ellos tú y yo estamos ahorita aquí. Porque de ahí se extendió el evangelio, ahí nace la iglesia de este tiempo, de la gracia de Dios. Así es de que qué hermoso es la unidad. Pero cuando la iglesia comienzan a predicar, sí empieza a haber milagros, sí comienza a haber sanidades, sí comienza a haber salvaciones por millones de personas tal vez. Pero fíjate lo que pasa también, empieza a haber persecución. Y cuando la persecución viene, por ahí a mí me gusta este texto de el apóstol Pedro, cuando en el libro de los Hechos dice la Biblia que por ahí estaba encarcelado por causa del evangelio y oran por él. Y cuando él viene con los demás, fíjate lo que dice en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 31, dice: cuando hubieron orado, o sea que estaban en grupo, el lugar en que estaban congregados tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esta era una característica de la iglesia primitiva. Ellos se juntaban para orar. Yo creo que hoy en día hemos perdido mucho el enfoque de orar juntos. Y qué triste es que nos podamos juntar para platicar nuestros problemas. Qué triste es que a veces no tenemos que fingir que estamos bien cuando no estamos, pero podemos juntarnos para pedirle a Dios, no para quejarnos, no para murmurar, no para decir quién estuvo bien o quién estuvo mal en un problema. Podemos juntarnos para pedirle a Dios. No pierdas jamás ese enfoque.
Si tú vas a platicar tu problema con alguien, platícalo con alguien que te puede apoyar, que puede orar contigo, que te puede dar un buen consejo y alguien que te lleve a la presencia de Dios para llevar este problema que tú tienes. Por eso es importante, mira, nosotros ahora tenemos tus necesidades, hay muchas peticiones, pero créelo, es cuando tú crees en la oración, en el poder de orar juntos, Dios hace milagros. Bueno, yo no quiero tomar más tiempo porque también nuestro hermano Juan va a hablar acerca de este punto y pues vamos a seguir adelante, hermano Juan. Qué impresionante esa oración estaban juntos y Pedro fue liberado. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de platicar con Dios, tener una comunión, expresar todo nuestro ser, ya que Él lo sabe todo. En el Salmo 139, del 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has extendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Pablo le dice ahí a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Hay una ilustración en Lucas capítulo 18 acerca de la viuda que fue con aquel juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero ella estaba ahí y pidiendo una petición: Señor, te pido por un caso que tenía ahí, hazme justicia de mi adversario. Y ella iba por una cosa justa, no iba por una cosa injusta. Dice: hazme justicia de mi adversario. Y aunque el juez dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, dice: no sea que esta viuda me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Pero en un momento regresamos después de este comercial. Ahí seguimos adelante con lo de que es la oración. Estamos hablando de la oración. La semana pasada, recuerde que fue el día de la oración. Así es que, qué importante es orar. Qué importante es que nosotros estemos en oración. Es importante. Vienen soluciones, las cosas son cambiadas. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos. Así es que creemos en la oración. Hemos hablado de 3 cosas muy básicas en este programa, que son la escritura, la perseverar en lo que es la escritura, la importancia de la palabra de Dios. Hemos hablado acerca del compañerismo, que lo podríamos resumir a decir que lo importante que es que nosotros nos congreguemos, lo importante que es que nosotros asistamos a la iglesia, lo importante que es que nos envuelvamos en lo que Dios está haciendo. Y número 3, lo importante que es la oración. Cuando nosotros oramos en grupo, hemos hablado cómo Pedro fue libertado de la cárcel a través de la oración. Hemos hablado acerca de todas esas cosas, de lo importante que es la oración. Tristemente, ¿verdad?, podemos decir, sabemos nosotros como cristianos que a veces por ahí a lo que la gente menos quiere es orar, pero es una gran bendición. Recuérdese que en el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo, y ahora a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos entrar confiadamente hasta la presencia de Dios. Así es que cuando usted tenga una necesidad, cuando usted tenga un problema, no dude en orar. No duden en ir a la iglesia y orar. No duden en juntarse. Cuando hay una reunión de oración, asista a esa reunión de oración. Es importante que oremos en grupo. Mis hermanos, no sé si quieran agregar algo más acerca de esto que hemos estado hablando hoy en este día. Amén, amén. Pues yo sí quiero nada más recordar algo que este próximo domingo será la fiesta del Pentecostés, y pues estamos hablando acerca de la iglesia primitiva, acerca de la iglesia que comenzó, y pues precisamente nos basamos en el comienzo, ¿no? Cuando fue el día de Pentecostés, y por ahí va a ser la fiesta. Y nada más recordarte, acuérdate, tener comunión, acuérdate de orar, y acuérdate de estos 3 puntos, de aprender la palabra de Dios. Acuérdate que estas 3 cosas te pueden llevar a tener una vida de mucho éxito si tú te unes con los demás. Ese es por último lo que yo quiero comentar. Muchas gracias por su atención, hermano Juan. ¿Tú algo para despedirnos? Dice: yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que no ora, el diablo se lo devora. Así que póngase a orar, póngase a leer su palabra y comunión unos con otros. Dios les bendiga.
Así es que damos gracias a Dios en esta hora. Te hemos hablado de cosas muy básicas. Hay gente que a veces siempre anda buscando el hilo negro, el hilo oculto, algo así, muy relevante, algo que, no. Hoy te hemos hablado de cosas muy básicas. A veces, siempre que tú escuchas algo, o puede ser algo nuevo, o puede ser algo que te estamos recordando. Y creo que hoy Dios nos usó para recordarte 3 cosas muy importantes, que son la palabra, la iglesia o la comunión y la oración. Son 3 áreas que tú no debes descuidar. No descuides la palabra, no descuides la comunión, el convivir con los demás, el asistir a la iglesia, y no descuides la oración. Si tú haces esas 3 cosas, te garantizamos que tú nunca vas a caer. Te garantizamos que tú nunca vas a desviarte de los caminos del Señor. Así que son 3 cosas muy básicas. Es algo muy básico con lo que la iglesia primitiva, con lo que la primera iglesia comenzó. Así es que te animamos. Si tú has dejado de leer tu Biblia, hoy es tiempo de volver a retomar a leer tu Biblia. Si has dejado de asistir a la iglesia, hoy es tiempo de que vuelvas una vez más a la iglesia. Y si has dejado de orar, si has perdido esa preciosa comunión con Dios, es tiempo de retomar una vez más la comunión con Dios. Dios no nos rechaza. Dios siempre está abierto a recibirnos. Recuerde que el Dios que servimos es un Dios de oportunidades. Así es que te damos gracias en esta hora por a estar con nosotros. Dios te bendiga. Nuestros pastores de AME, unidos en el amor de Cristo. Dios te bendiga.